pedimos que hiciera una contextualización, que añadiéramos al libro exactamente tal como lo había escrito Manuel Olleros González de Iris. Pues enseguida aceptó, muchísimas gracias Javier, y ha hecho una contextualización maravillosa, que ayuda a comprender mucho más pues, el ambiente en el cual se desarrolló la vida de este ilustre bejarano. Aquí tenemos a su sobrino bisnieto, Tomás Olleros Quintal, el hijo de Manuel Olleros González de Iris, que escribió esta biografía, y a Javier Suárez de Vera. Ellos los dos son del mundo del derecho, pero bueno, Javier afortunadamente para nosotros pues investiga mucho sobre cuestiones históricas y se ha interesado por este personaje. Y bueno, estábamos antes comentando que tenemos un fin de semana casi japonés, porque ayer presentamos el libro de Marcos Araibas, que ganó el Premio de Béjar en 2019, sobre las monturas de sables japoneses que hay en el Museo de Buenos Aires, que pertenecen a la colección de este ilustre también bejarano. Y entonces Tomás Olleros Mansilla, mucha de su trayectoria que recorrió los 7 mares cuando estuvo en Japón, llegó a conocer al emperador de la época. Y bueno, fue un personaje interesantísimo, como veis si leéis el libro. Y tampoco quiero robarles más tiempo porque ellos no lo explicarán mucho mejor que yo. Muchas gracias a todos por venir y aquí les dejo con vernos. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al Centro de Estudios Bejaranos, a su presidenta, Josefa Montero García, a su secretaria, Carmen Cascón Natas, a la Junta Directiva, entre la cual está un antiguo amigo de la infancia, Álvaro Muñoz Cascón. Muchas gracias por haber editado el libro de Manuel Olleros González de Iris. Muchas gracias porque esta es la ilusión que tenía el autor, que algún día esto se reeditara más allá de lo que podía haber hecho. Tomás Olleros Mansilla nació en 1890, aquí en Bejarano. Murió en 1890 y prácticamente un siglo después, su sobrino nieto, Manuel Olleros González de Iris, con la intención de que no se perdiera la memoria de aquel ilustre bejarano, escribió este libro. Hemos traído unas fotos de Tomás Olleros Mansilla, de Manuel Olleros González de Iris, sobre todo para que sepan, si es posible, que les recordamos. Y no podía haber sido un sitio mejor que el Casino Obrero de Béjar, donde se pudiera presentar este libro, porque Manuel Olleros González de Iris fue presidente de este casino y aportó cultura y aportó iniciativas importantes al casino. De hecho, trajo aquí al que sería uno de nuestros premios Nobel de Literatura, a Camilo José Cela, y a otros artistas importantes, como Manuel Castro Gil, un aborcista y pintor de gran renombre. Manuel Olleros también se preocupó por la educación y ayudó a la Asociación de Padres del Colegio de los Salesianos con conferencias y charlas. Que estemos hoy aquí se debe a diversas circunstancias. La primera, una historia admirable, una vida muy interesante, la de Tomás Olleros Mansilla. A un esfuerzo grande por parte de Manuel Olleros González de Iris, una persona que tuvo siempre muchas veces de tiempo, pero que quería que este personaje, que esta parte de la historia de Béjar no se perdiera. Hace unos años, buscando en internet, buscando información sobre Tomás Olleros Mansilla, encuentro que hay una historiadora bejarana que documenta, que sabe mucho de Tomás Olleros Mansilla. Pero además, hablaba con admiración del autor de este libro, de Manuel Olleros González de Iris. Y eso es muy halagador. Pero Carmen,
Hace algún tiempo, en las latitudes norteñas de Cantabria, un amigo al que le enviamos un recuerdo lleno de afecto, Manuel González López, me presentó a Javier. Javier es jurista de la Junta de Castilla y León. Y Javier es un historiador consumado, un gran conocedor de la historia de España. Yo diría la historia universal. A Javier le sobra muy poquito para que se le entienda el entusiasmo. Y yo, al saber que él era historiador, le hablé de un antepasado que teníamos, una historia admirable, y que incluso había un libro escrito. Eso fue en una tarde cántabra y agradable, y nos despedimos. Bueno, al día siguiente, Javier ya sabía mucho más de lo que yo pudiera saber. Y por supuesto, estamos aquí con el Centro de Estudios de Javier, por la iniciativa de su presidenta y decano. Manuel Olleros quiso, con sus múltiples relatos, que conociéramos la vida del antepasado y que se pudiera transmitir. Y escribió este libro con total objetividad. No quería enaltecer ni la figura de Tomás Olleros en la silla, ni siquiera la familia, pero él quería que se supiera de aquella vida tan importante. Manuel Olleros lo que hace es compilar los relatos familiares con la actividad profesional militar de Tomás Olleros y Elche. Y además en un contexto histórico, una época que le fascinaba al autor del siglo XIX. Y lo que va haciendo el autor es ir desgranando la personalidad de Tomás y sus valores. El primer valor que destaca es la lealtad. La lealtad al poder constituido. Y con un altísimo sentido de cumplimiento de deber. El valor lo va a demostrar Tomás tanto en su vida personal como en su vida militar. Estando en Filipinas, se le acercó a Tomás un amigo y le pidió que le ayudara a amortajar a su madre. Su madre había muerto por la peste. Yo estoy seguro que Tomás ni lo dudó ni lo pensó. Llamó a su hermano Anselmo Olleros Silla y le dijo: ayúdame a amortajar a la madre de nuestro amigo. Pasó el tiempo y aquel amigo, Anselmo de Tomás, se presentó aquí en Beja. Se presentó con innumerables regalos de gran valor y que han quedado distribuidos por la familia. Quería agradecer a la familia de Anselmo y Tomás lo que ellos habían hecho por su madre. En aquellos días nació el abuelo Felicio, el padre de Manuel Olleros González. Nació, y aquí que poner un nombre. La mujer que había sido dejada tan dignamente se llamaba Feliciana. Y por esta razón entró el nombre Feliciano en la familia. Pasaron muchos años. Manuel Olleros, casado con Marcelina Izar Monsalve, y las Bejaranas, tuvieron el cuarto hijo, Rafael. Mi padre, con la mejor intención, su padre, con la mejor intención, quiso que el cuarto hijo se llamara Feliciano. Y se lo dijo al abuelo. Le dijo: padre, yo en homenaje a ti quiero que nuestro hijo se llame Feliciano. Bueno, el abuelo Felicio, y que tenemos aquí a gente que sabe de él, como Marisa, como Rufo, dijo: vamos a ver, hijo mío, si tú pones a mi nieto el nombre de Feliciano, yo te desheredo. Y el abuelo Felicio era muy simpático, pero de resoluciones claras. ¿Verdad, Marisa?
Sí. Bueno, pues esta es la razón por la que nuestro hermano Rafa se llama Rafael y no Feliciano. El valor acompañó y rodeó a Tomás toda su vida. Lo demostró su mujer, que se casó con Tomás Hoyos Masía por poderes, mientras él se batía en el mar infestado de piratas. Y lo volvió a demostrar María de los Milagros, seguro que en muchas ocasiones, pero la que ha quedado en la familia es cuando están en Filipinas, donde los Milagros y demás habían puesto casa. Milagros salió al encuentro de su marido, que estaba en la agenda de sus tareas, y salió al mar a encontrarse con él, estuviera. Y se embarcó en un avión inglés. En el trayecto se desató una tremenda tempestad. El capitán, al ver aquello, quiso evitar que mal arrastrara y la torna. Bueno, claro, esto nos lleva rápidamente a una novela, a una película de Hollywood, es inevitable. Pero no. El autor, Manuel, lo expresa incluso con cierta parte. No quería hacerlo, quería rescatarlo. La valentía de Tomás se siguió demostrando en diversas ocasiones. Muy importante es cuando defendió la ciudad de Bilbao frente al asedio de los carlistas, desde su goleta Fuerte Buenaventura. Pero incluso haciendo incursiones a tierra para retrasar todo lo que pudiera y evitar si pudiera ser el asedio. No lo consiguió, él tuvo que salir de ahí. Pero sí, y eso es importante, yo personalmente, no soy tan entendido, pero he leído alguna cosita, y aquel retraso sí que pudo facilitar la reconquista. Pues desde la goleta Buenaventura estuvo cañoneando constantemente las tropas carlistas. Dejó lo único que no le quedaba inhabilitado, porque ya había hecho más de 400 disparos. 19 heridos en el palacio. 2 muertos. Y ante el estupor del enemigo, sacó a David de la bahía de Portugalete y la puso a salvo. Tomás era inflexible en la disciplina. Sus tripulaciones le querían, pero le querían. Pero al lado de ello, era una persona afable. Y era una persona simpática, y lo demuestra su sentido del humor. Era un buen dibujante y un buen acuarelista. Llevaban en el barco, una vez, una vaca para utilizarla como alimento. Y Tomás hizo una guarda de la vaca y la dedicó a una poesía entrañable, cariñosa, muy bonita. Pero al final decía, me gustaría disfrutar de esta tremenda en mi plato. También lo demostró trayéndose un mono, no se sabe de dónde, pero se trajo un mono y lo paseaba por las calles de Madrid, tirado de un cordero, y no pocas picias armó el pobre mono. Manuel Olleros tiene un pesar que expresa en el libro, y es que se haya perdido el diario íntimo de Tomás, porque así, si hubiéramos sabido realmente cómo era la personalidad de nuestro compatriota, de nuestro Bejarano. Pero de los relatos de familia, alguien de familia, el primogénito de Manuel y Marcelina, les podría haber relatado mucho más de lo que yo he hecho. A él también le queremos dedicar un cariñoso recuerdo. Algo deja escrito en el libro Manuel Olleros. Y le gustaría que este libro fuera la base para una biografía mucho más documentada, para que lo cogiera una doctamano, hiciera una buena biografía. Y esa doctamano bien podría ser Francisco Javier Suárez de Vega, a quien cedo la palabra. Muchas gracias.
va a ser difícil, después de esta emotiva y maravillosa exposición de Tomás Olleros, poder igualarle. Quería también, al igual que ha hecho Tomás, pues felicitar y agradecer al Centro de Estudios Bejaranos, a su presidenta, a Carmen Gascón, bueno, pues toda la labor incansable, impresionante que hacen en favor de la cultura, la difusión de la historia y rescatar personajes como Tomás Olleros, del que hoy venimos a hablar aquí. Y ciertamente es emocionante poder hacerlo en su tierra natal, entre sus paisanos e incluso entre varios de sus descendientes aquí presentes por vía colateral, para hablar de este hombre al que pueden ver en la fotografía, un hombre que desde su patria chica y desde esa otra patria que es la infancia soñó con volar a horizontes muy lejanos, mucho más allá de las nevadas cumbres de su tierra, y lo consiguió, vaya si lo hizo sus sueños realidad. No sabemos de dónde venía, Manuel Olleros lo cuenta muy bien en su libro, esa vocación marinera y militar. Lo cierto es que desde su máxima infancia se empeñó en que quería hacerlo, y ello le llevaría a lugares tan lejanos como las islas Tawi-Tawi, que ahí vemos, incluso lugares muchísimo más remotos. Y como bien ha dicho Tomás, pues no estaríamos hoy aquí de no ser por Manuel Olleros González de Iris y por esa obra. Manuel fue un visionario, pronto se dio cuenta de que esas historias con las que él había crecido en su casa, ese personaje, pues era un firme candidato a engrosar las filas de tantos personajes históricos injustamente olvidados, y a pesar de esa falta de tiempo se puso manos a la obra y lo hizo recopilando todas esas historias de aquellos familiares que o bien le conocieron directamente o bien tenían referencias de primera mano de su biografía. Desde el punto de vista de un historiador tiene un gran valor porque son datos, informaciones imposibles de hallar en cualquier otro sitio, no se pueden encontrar en archivos, etc. Y además hizo un buen trabajo, aunque es una obra breve, de contextualización, de mezclar esas fuentes halladas en la familia, en el seno de la familia, con las que él también encontró en archivos y otras fuentes históricas. Y bueno, pues tampoco puedo evitar sentirme identificado, aunque yo no tuve el honor de conocerle con él por las muchas cosas, por nuestra común pasión por Tomás Olleros, por ser un jurista de profesión, como yo, y historiador de vocación. En fin, y bueno, ahora gracias al Centro de Estudios Bejaranos, este libro, una edición novenal, como ya se ha dicho, solo al alcance de unos cuantos miembros de la familia, pues va a poder ser difundida y conocida por el público en general. Un libro que hará las delicias de cualquier aficionado a la historia, pero más aún de aquellos que sean de esta tierra, puesto que contiene muchas anécdotas de historias relacionadas con Béjar y con su entorno. Y esa historia olvidada, gracias a la semilla plantada por Manuel Olleros, pues fue fructificando. Y bueno, en primer lugar, gracias a Carmen Gascón y a dos de los artículos que escribió sobre Olleros en su blog Pinceladas de Historia Bejarana. Como he tenido ocasión de decirle muchas veces, tras aquella conversación norteña, donde por primera vez escucho hablar de Tomás Olleros, pues una de las primeras fuentes que consulté y que ayudó a que me fascinara el personaje, pues son tus artículos, de Carmen. Tienes un don muy poco frecuente entre los historiadores, es esa capacidad de divulgación histórica, de transmitir esa pasión por la historia. Y de no haber sido a lo mejor por esos artículos, bueno, pues aquello hubiera sido una conversación más y no hubiera tenido la curiosidad que luego me ha llevado durante estos años a seguir investigando, a descubrir nuevas fuentes y mucha documentación que en un futuro es posible que culmine en una biografía más extensa. Bueno, entre tanto ello me llevó a escribir en el ABC, en la sección Hijos del Olvido, que escribo, el ABC de Castilla y León, ese artículo de Béjar Tawi-Tawi, que dio lugar a un programa de radio, creo recordar, aquí en la SER, donde aprovechaste para contar muchas más cosas sobre Tomás Olleros.
o luego un artículo en línea en Despertaferro, Tomás Olleros, el último conquistador, y que, bueno, pues con toda esta información es posible que desemboque en el futuro en esa biografía más en profundidad. Y bueno, entramos ya en materia, ¿no? ¿Quién fue Tomás Olleros? Bueno, lo primero que llama la atención es que su vida parece salida de una novela de aventuras. Realmente fue un personaje cuya historia es un reflejo de la historia no solo de España, sino universal, puesto que viajó por todo el mundo. Con tan solo 18 años ya hizo su primer viaje a la isla de Cuba, con 25 fue destinado por primera vez, lo haría en varias ocasiones a lo largo de su carrera, a Filipinas. Desde allí hizo su primer viaje a China, combatió a los piratas en los mismos mares en los que Emilio Salgari sitúa a su legendario personaje Sandokan, llevó a cabo misiones para rescatar cautivos, operaciones de castigo contra los moros, los piratas moros, porque eran de religión musulmana y por eso se les denominaba así del sur de Filipinas. Combatió en la Guerra Grande de Cuba, en la Tercera Guerra Carlista, luego lo veremos con más detalle, como ya nos ha anticipado Tomás, y en fin, no defraudaría nunca y superaría con creces las expectativas que sus superiores habían depositado en él. Y escuchando sus andanzas resuenan los ecos de ese imperio, de los restos de ese imperio donde nunca se ponía el sol, y que gracias a personajes como Tomás Olleros uno entiende cómo pudo formarse y mantenerse durante tantos siglos. Y todo comenzó en este lugar. Tomás Olleros nació en Béjar el 14 de agosto de 1838. 3 días después sería bautizado en esta emblemática parroquia de Béjar, en la parroquia del Salvador. Con apenas 14 años logra hacer sus deseos realidad. Desde niño le había insistido a su padre, que llega a escribir a la reina una instancia que quería ser marino de guerra, y por fin es aceptado en el Colegio Naval Militar de Cádiz. Como dato curioso, en una de las fuentes que he localizado, para ingresar en este colegio se exigía legitimidad y limpieza de sangre. Y en el catálogo de pruebas de caballeros aspirantes se puede leer una información testifical, una indagatoria que hacían sobre cada uno de los aspirantes, y obtuvieron una información aquí en Béjar sobre los Olleros, que decían ellos lo siguiente: distinguidos siempre por sus relevantes cualidades y honoríficos cargos. Y bien, comenzando ya por su biografía, desde luego para alguien con la vocación militar de Tomás Olleros, el siglo XIX fue el escenario ideal, un siglo para España marcado por la guerra, por los conflictos bélicos, de manera que podría decirse de él aquello tan manido que fue un hombre curtido en 1000 batallas, porque así fue. Y empezamos hablando de aquellas en las que participó en las Antillas Españolas, en el Caribe. Allí hubo de vérselas contra los filibusteros, fue destinado en diferentes periodos, participó en 2 de ellos en la Guerra Grande de Cuba, no la del 98, la última, hubo tres guerras antes de que lograra la independencia, y combatió allí entre el año 70-73 y luego en el 76-78, la fase final. No solo como marino, también participaría en operaciones terrestres en lugares tan emblemáticos como Sierra Maestra, y pronto sus superiores descubrieron la valía. Tomás transportó y acompañó al Estado Mayor de Martínez Campos, del general español. Tuvo también participación diplomática, consiguió con negociaciones que muchos de los líderes cabecillas insurrectos le pusieran las armas y volvieran su lealtad a España, etc. Todo ello le valió el ascenso a coronel del ejército y a capitán de navío de la Armada, y además la cruz al mérito naval con distintivo rojo. También en su tarea como marino participó en numerosas acciones de guerra, en tareas de vigilancia e interceptación, y entre ellas con un acontecimiento que fue sonado en la época, la persecución y el bloqueo del vapor filibustero Hornet. El Hornet era un buque que navegaba bajo pabellón norteamericano, un antiguo buque de la Armada Confederada, de la Guerra Civil Norteamericana, y que ahora había sido fletado por la Junta Central Republicana del Pueblo de Puerto Rico, en Nueva York, para utilizarlo como nave corsaria que llevaba armamento, voluntarios, suministros para los insurrectos cubanos. Fue interceptado por el navío de Tomás Olleros y otros, lo persiguieron hasta Haití y quedó bloqueado en Puerto Príncipe, y bueno, pues aquello estuvo a punto de provocar un conflicto internacional serio entre Estados Unidos y España.
hay numerosas noticias de la prensa tanto española como internacional, como esta del año 69, un periódico cubano, donde salen grabados imágenes del Hornet. Y entre tanta acción bélica también tuvo ocasión de llevar a cabo otras acciones. Manuel Olleros se refiere en el libro a un rescate de un vapor mercante británico, el Florence, y bueno, he tenido ocasión de contrastarlo con otras fuentes que lo corroboran. El diario Londinense Times del 29 de junio del 72 daba la noticia de este naufragio y coinciden todos los datos, acaecido en Cayo Verde, en los peligrosos cayos cubanos. Gracias al conocimiento de aquellas costas de Tomás y a su decidida intervención, logrará, como se contiene en los registros de la principal aseguradora de época, la información del naufragio, logró salvar a toda su tripulación, a los 12 tripulantes de este vapor que había salido del norte de Inglaterra. Ahí salió a la superficie ese marino de honor, ese hombre de principios, que se jugó la vida por rescatar a las víctimas de este naufragio. Y bueno, pues después de ese primer periodo en la guerra de Cuba, viene de permiso a España. En el año 73 se encuentra una situación tremenda, como tantas otras en el siglo XIX español. Nos encontramos con 3 guerras simultáneas, 3 guerras civiles: la guerra de Cuba, de donde venía, la guerra carlista, que hasta ya en el 72, que justo en ese año 73 se reaviva, y por si fuera poco, otro conflicto, otra sublevación de la que vamos a hablar aquí en tierras lejananas, que fue la sublevación cantonalista. Ante ese panorama y las noticias que llegan de que se está cerrando el sitio sobre Bilbao por parte de los carlistas, Tomás se presenta voluntario al ministerio, decide renunciar a su permiso y, como dice Manuel, es destinado a un sitio de máximo peligro. Y tanto si lo fue. Es destinado justamente a este lugar que pueden ver en este cuadro. Fue pintado por un pintor vizcaíno que luchó en el sitio de Bilbao, en el Bando del Verán, el mismo que Tomás Olleros. Y ahí pueden ver la entrada a la ría de Bilbao, en Portugalete. Actualmente, no sé si lo conocerán, ahí es donde está el famoso puente colgante de Portugalete. Se puede ver en la iglesia los efectos del bombardeo. Portugalete resistía. Y ahí en la ría ese barco que con una altísima probabilidad es la goleta Buenaventura, a la que fue destinado como capitán Tomás Olleros. Para que se haga una composición, los carlistas dominaban todas las montañas y las posiciones en la margen izquierda, desde donde bombardeaban Portugalete y la ría, y la margen derecha, en lo que es las arenas, también estaba ocupada por los carlistas. Es decir, un buque en esa posición estaba sometido a un fuego cruzado a menos de 200 metros, tanto por la izquierda como por la derecha. Y por increíble que parezca, Tomás consiguió resistir ahí varias semanas, desde mediados de diciembre hasta el 11 de enero del 74, desde luego unas navidades que jamás olvidaría, que estoy convencido. Y fue un tiempo ganado, que como bien has dicho, pues pudo ser decisivo para evitar que Bilbao cayera. El sitio se cerró finalmente cuando cae Portugalete en manos carlistas, pero a través de las batallas de Somorrostro y otras llegan a tiempo los liberales para liberar Bilbao. Y eso hubiera sido, la toma de Bilbao, un factor que hubiera podido cambiar el curso de la guerra. Bien, aquí ven un grabado donde se ve mucho mejor, apareció en la prensa francesa, que hay mucha información de este conflicto. Ahí ven Portugalete, las posiciones carlistas las pueden ver en esos montes, muy cerca de la ciudad, y también aquí se ve otra batería carlista en la margen derecha, por lo cual pueden ver el gran peligro que corría la nave comandada por Tomás Olleros. Como anécdota, los carlistas pusieron toda la carne en el asador, incluso desenterraron unos viejos cañones que había en la playa de las Arenas, que eran de la guerra de la independencia contra Napoleón, y los pusieron de nuevo en servicio para poder atacar a la goleta Buenaventura y a Portugalete. Lo cierto es que, gracias a la decidida acción de Tomás y a los 3 cañones sobre colisas que tenía la goleta, las colisas son unas plataformas giratorias. Esta foto es de una nave también que luchó en la guerra carlista, y bien manejada por la dotación de cada uno de los cañones permitía fácilmente dirigir el cañón
en muy poco tiempo hacia un sitio y otro. Bueno, pues con ese fuego incesante de la goleta de Buenaventura, Tomás Olleros desmontó una y otra vez esas baterías carlistas que desde las dos orillas intentaban bombardear Portugalete. Y no solo eso, sino, como ya anticipaste, realizó misiones, digamos, de comando, con desembarcos de parte de la tripulación para dar golpes de mano contra los carlistas, por ejemplo, como la casa Urquizu, que habían ocupado una casa y la incendiaron. En fin, un sinfín de actuaciones que retrasaron el cierre de ese cerco sobre Bilbao y permitieron esa comunicación y seguir llevando a Bilbao municiones, tropas, etcétera, que fueron decisivas. Aquí pueden ver una fotografía de la goleta de Lice y Concordia, prácticamente idéntica, muy similar a la que comandaba Tomás Olleros. Eran unas goletas de propulsión mixta, tanto de vela como de vapor. Pueden ver entre el palo mayor y el trinquete la chimenea, y ese vapor movía una hélice. Aquí ven una goleta ligera, también de una clase muy similar, en una obra de Rafael Monleón, para que se hagan una idea de cómo era la nave de la que Tomás fue capitán. Y en fin, todas esas actuaciones dieron lugar a la concesión nada menos que de la Cruz de San Fernando de primera clase. De esta manera Tomás pasó a ser uno de los pocos marinos de la Armada, de ese selecto club, que obtuvieron esta condecoración. Y da detalles de los hechos que motivaron la concesión de esta Cruz Laureada, Manuel en su libro, que nos cuenta que allí hostilizó con todos los medios de su buque a los carlistas que sitiaban la villa, logrando prolongar hasta 13 días la defensa, hasta que, falto de municiones, destrozada la arboladura y el aparejo, con 32 impactos en el casco, haciendo agua, y con inminente peligro de irse a pique, se vio obligado a forzar la salida por la ría bilbaína, maniobrando en un espacio de 100 metros bajo un nutridísimo fuego de las baterías y trincheras carlistas que disparaban a menos de 200 metros del buque, salvándolo a pesar de haber quedado sin gobierno en los más críticos momentos del lance, cuando todo el mundo daba por hecho y los carlistas contaban ya con esa presa, o como que impedirían el barco se apropiarían de él. En una maniobra increíble consiguió salir de la ría de Bilbao y salvar la nave hasta que llegó en Santander. Y los medios de comunicación de la época dieron cumplidas noticias de aquellos hechos, publicando, por ejemplo, cartas. A la derecha ven la reproducción de la carta que escribe, abajo se puede ver Tomás Olleros, ese mismo día, nada más llegar a Santander, con la nave maltrecha pero puesta a salvo. Ahí da el parte de lo sucedido, o noticias como la que aparece en este otro reporte de prensa de la izquierda, del momento en que se concede la Cruz de San Fernando a Tomás Olleros con una pensión de 500 pesetas anuales, etc. Fueron unos hechos que tuvieron un amplio eco en la época. Bien, y tras la guerra carlista pasamos a hablar de otro de los hechos históricos que protagonizó, muy poco conocidos hasta ahora, y que, bueno, gracias a unas memorias que escribió Tomás Olleros y que he podido descubrir interesantísimas, relata con todo detenimiento. Y fue un viaje que realizó, que le encomendaron a él al mando de la corveta María de Molina, en tareas de información, de inteligencia, diplomáticas, y también, como él mismo dice en esas memorias, de prestigio nacional, puesto que comandando ese barco fue la primera vez que muchos de los principales fondeaderos chinos, del imperio chino y japonés, se vio la bandera nacional, nos relata Tomás. Y llevó a cabo esta misión que se le encomendó por las costas de China, Corea y Japón, entre abril de 1880 y enero de 1881. Entre otros objetivos tenía el de llegar a Pekín para conferenciar con el ministro de España, con el embajador de España allí acreditado, y de esta manera se convirtió en uno de los pocos europeos de la época, en aquel entonces, que había visitado ciudades como Pekín, Shanghái, Nagasaki, Yokohama, Tokio, etc. Por ello, según nos desvela en su libro Manuel Olleros, obtendría una nueva cruz al mérito naval, además de la que ya había obtenido en Cuba, y nos dice por el buen tino y acierto con el que desempeñó la comisión que se le confió. Para contextualizar esto no hay que perder de vista de que todavía en aquel entonces, a finales del 19, a pesar de que España había perdido la mayor parte de su imperio, pues aún era una potencia en el lejano oriente. Tenía todo su imperio allí intacto, lo que era un archipiélago tan importante como el filipino, y además tenía las Islas Carolinas, las Islas Marianas, las Islas Palau,
tenía derecho de soberanía sobre el norte de Borneo. Y bueno, pues hay hechos históricos también casi olvidados que cuando los descubre uno hoy en día resultan sorprendentes, como la conquista española, franco-española de la Cochinchina, lo que es el actual Vietnam. Bueno, pues el actual Vietnam se convierte en una colonia europea gracias sobre todo a la intervención de las tropas españolas que se mandan allí a conquistar Saigón. En ese grabado de época pueden ver en lo alto la bandera española en esa escala por la que suben tropas españolas y tropas francesas, conquistarán Saigón, resistirán luego los asedios a los que será sometido, y como dato curioso, desembarcaron las tropas españolas exactamente en el mismo sitio donde 100 años después desembarcarían los marines norteamericanos en la famosa guerra de Vietnam. Y empezamos ya por cómo fue ese viaje en su primera etapa, cómo se convierte este bejarano en uno de los primeros europeos en adentrarse en la entonces hermética y misteriosa China. Esas memorias que ayer escritas magníficamente, muy amenas, desvelan un sinfín de datos históricos, geopolíticos, culturales, artísticos, etc. Y además contienen párrafos realmente jugosos. Estos solo son una muestra que he extraído de ellos. Nos habla de esa China que se encuentra, la que describe como un auténtico hormiguero viviente, o relata cómo en las posadas los lugareños se amontonaban en las puertas admirando nuestras caras. Eran los primeros hombres blancos que veían en su vida. También describe muchas de las ciudades que visitó, algunas salen ciertamente mal paradas, como Pekín, de la que dice que carece por completo de alcantarillas y de policía. La basura e inmundicia forman repugnantes montones delante de cada casa. Los animales muertos se pudren en las calles sin que nadie se ocupe de esos focos de infección. Y hasta los habitantes del sexo coletudo, así denomina a las mujeres chinas, con un cinismo que llama mucho la atención de los residentes extranjeros en los primeros días de su permanencia, hacen todas sus necesidades, sin excepción, en medio de la vía pública, y sin que nadie se lo impida ni manifieste extrañeza ante ese espectáculo. Bueno, en esas memorias habla con una demostración de cosmopolitismo y del alto nivel cultural que tenía, de otras muchas cuestiones, como el opio, que desencadenaría varias guerras en aquella época, los extranjeros, etc. Y podría decirse que fue un verdadero visionario político, tenía una gran visión. Al final, una de sus virtudes será su relación con el estamento diplomático y esa visión más allá de las cuestiones meramente militares. Y de esta forma, Tomás Olleros predijo 20 años antes de que se produjera el levantamiento de los Bóxers. Esto es lo que escribía en 1880 desde Shanghái. Ya he indicado que los chinos odian cordialmente a los extranjeros y verían con gusto su expulsión y que los arrojaran del país, el día que puedan, pacífica o violentamente. Bueno, pues bien, en 1900 se producirá el levantamiento de los Bóxers, del que tal vez hayan oído hablar. Fue un asedio de los chinos que se sublevaban contra los extranjeros y los chinos cristianos, a los que culpaban de todos los males de su nación, y asediarían todo el barrio diplomático de Pekín, en cuyo centro estaba la delegación española. Durante casi 2 meses a punto estuvieron de conquistarlo, pero finalmente las tropas europeas resistieron. Unos hechos que se inmortalizaron en uno de los clásicos de Hollywood, 55 días en Pekín, con un reparto de excepción, con Charlton Heston, Ava Gardner, David Niven, y que fue rodada en España, precisamente, en Las Rozas, en 1863, con un jovencísimo Alfredo Mayo, representando a un personaje que no era de ficción, sino histórico. Otro personaje olvidado, como era Tomás Olleros, pero muy interesante, el ministro plenipotenciario en China, nuestro embajador, Bernardo de Cologan. Y sobre Bernardo de Cologan, en la introducción y contextualización histórica que he hecho, pues le dedico a algunos párrafos, puesto que era el decano de los diplomáticos europeos en China, y tuvo una relación muy cercana con la emperatriz, hasta el punto de que era de los pocos extranjeros a los que se permitía acceso a la ciudad prohibida. Privilegio que, por ejemplo, no se les permitía a embajadores de potencias como Francia o Reino Unido, las mayores potencias coloniales de la época. Con lo cual no es de extrañar que esta rebelión de los Bóxers, su papel fuera fundamental para su pacificación, para llegar a un acuerdo,
con la firma del llamado Protocolo Boxer en 1901 y que se firma en la Embajada de España en Pekín. Y esta es la foto de ese momento. Y Bernardo de Coloban es el quinto de los que están sentados a la izquierda, son los representantes de las potencias occidentales, y aparece en ese momento en el que se firma ese protocolo que pondría final a aquella revuelta, a aquel conflicto. Y dentro de esta expedición, al mando de la corbeta María de Molina, protagoniza Tomás Olleros otro hito, que fue la primera visita oficial de un buque de la Armada Española al Japón. Allí fondeó en varios de sus principales puertos, como Nagasaki, Yokohama, visitaría la capital, Tokio, sería guiado por importantes mandos de la Armada japonesa, incluso sería invitado al Palacio Imperial, al Palacio del Shogun, donde comió con el ministro de Marina del Japón. Fue agasajado, por tanto, al más alto nivel. Y era una visita importante porque en 1868, unos años antes, se había firmado el primer tratado diplomático de amistad entre Isabel II y el Japón, y esta visita tenía ese fuerte contenido diplomático de estrechar esas relaciones. Bueno, en las memorias cuenta muchas más cosas que darían para hablar mucho tiempo. Incluso le ofrecieron los japoneses, digamos, en los postres, tomándose algún sake o los licores que les dieran, la compra de las Islas Marianas y las Islas Carolinas, en un aquí te pillo, aquí te mato, que él habilidosamente esquivó, evidentemente diciendo que él no tenía capacidad ni autoridad para llegar a un acuerdo así en nombre del Reino de España. Y el otro gran hecho, para mí, tal vez el más apasionante, el que justificaría más de todos ellos y paso a la posteridad, fue la conquista de las Islas Tahuitahui. Como le denominé en uno de los artículos que escribí sobre Tomás Olleros, me refería a él como el último conquistador, porque posiblemente fue la última conquista, la última incorporación para ese imperio español que en aquellos años ya se encontraba en su ocaso. España tenía desde hacía siglos todos los derechos de soberanía sobre Filipinas, pero había algunos territorios sobre los que no había tomado aún posesión efectiva. Eran los años, como se denominaban, de la caza de colonias, por parte tanto de las potencias que ya tenían un importante imperio colonial, como el británico, los franceses, y de otras potencias emergentes, como Alemania, el imperio alemán, que quería hacerse con su propio imperio colonial. De manera que ambos ambicionaban esas islas Tahuitahui, que aquí ven en el mapa de época, son las que se puede ver aquí abajo a la izquierda, en la parte más suroccidental de Filipinas, prácticamente lindando, aunque no se ve en el mapa, con la isla de Borneo. Y se firma un protocolo en Madrid en 1877 entre el Imperio Británico, Alemania y España, con el fin de frenar esas aspiraciones, esas potencias que conocen la soberanía de España, a cambio de que tome posesión efectiva o acredite que realmente tiene dominio de esos territorios. Esa será una de las razones, además de otra de la que ahora hablaré, la piratería. Tahuitahui era un foco pirático de primer orden que hace que el gobierno español empiece a pensar en unas operaciones militares para hacerse dueños de ese territorio muy alejado. De hecho, Tahuitahui en malayo significa lejos, y que era muy conflictivo, era ese foco de piratas desde donde hacían sus correrías, y desde luego era, digamos, una zona bastante problemática. Y como algunos testimonios de esos piratas, pues puedo citar esta carta escrita desde Zamboanga, en el sur de Filipinas, al gobernador de Mindanao, en el año 68, el mismo año que aquí tenían lugar los incidentes de la Gloriosa, en Béjar, que tan sonados fueron, y se refiere a esos piratas de Tahuitahui como a esta raza de carácter indomable y feroz, entre la cual aún hay pueblos que, sobrepujando a los demás en audacia y sagacidad, tienen adquirida por sus crímenes una funesta celebridad. Esto sucede con el grupo de islas de Tahuitahui, que ha sido y es hoy el foco de la piratería y el nido donde se alberga este azote de la humanidad para descansar de sus correrías. Lejos de la acción vigilante de que debería ser objeto por la dependencia directa de que están respecto a España, también niegan cuando les acomoda el vasallaje que deben al sultán del Colón. O tenemos en el diario de Menorca del año 62 las noticias que aparecían sobre las horribles depredaciones
que aquellos bárbaros venían ejerciendo en las inofensivas poblaciones de las costas de este archipiélago, acosadas de continuo por estos bandidos que por doquiera iban sembrando el llanto, la desesperación y la deshonra, pareciendo más un azote cruel de la providencia, imposible de redimir, que hechos de hombres que pudieran ser tenidos a raya. Aquí pueden ver un grabado aparecido en la Ilustración Española Americana de los caudillos moros del sur de Filipinas, una comisión del sultán de Joló que visitó al capitán general. Un grabado inspirado en fotografías de época de las primeras que se tomaban allí, como por ejemplo esta que ven. Aquí ven un grabado de otro de estos innovables piratas y de una de las armas más frecuentes, los terribles Kris, esos cuchillos de forma serpenteante que eran utilizados ya desde aquel entonces. Había entre los musulmanes de aquellas islas una especie de rituales de yihad con ataques suicidas, hoy puestos de moda otra vez con estas noticias que vemos desgraciadamente de ataques con armas blancas en Londres o en otras capitales europeas. Pues eran frecuentes en aquella época, los denominaban los juramentados, suicidas que se abalanzaban sobre soldados españoles, o luego lo harían sobre los norteamericanos cuando ocupan las Filipinas, con el fin de matarlos. Aquí ven también una foto de principios del siglo XX, nada más tomar posesión en Estados Unidos, de uno de estos moros con sus típicos barones, otra de las armas blancas que llevaban. Y aquí los pueden ver con más detalle. A la izquierda es el varón de finales del 19, con una temible hoja de casi 55 centímetros, imagínense, y que las crónicas describen cómo portaban como si fuera mantequilla cabezas, extremidades de los desgraciados que sufrían estos ataques de los juramentados. Ya de los Kris, a la derecha pueden ver un Kris con la típica empuñadura, mejor omito detalles de lo que sucedía cuando eran clavados en el abdomen de la víctima y extraídos con violencia. Desde luego no son muy agradables las descripciones que he podido leer. Bueno, creo que este fin de semana, como decían antes, parece el fin de semana de Japón y Béjar y de las armas blancas también orientales. No tenemos ninguno de verdad, pero con las fotos será suficiente. Y bien, como decía, había una doble necesidad de tomar posesión de ese territorio y era una misión delicada por las circunstancias, y por ello acudirá a alguien de confianza que había obtenido un éxito en esa misión